Archivo desclasificado de frecuencia paranormal. Identificador 001. Fenómenos paranormales en un hotel ubicado en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Costa Rica. Llamada recibida desde Costa Rica la noche del 9 de septiembre del 2022, a las 10:58 p.m. Experiencia real de Oliver. Sí, amigo, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? ¿Gustas decirnos tu nombre o esta llamada será anónima? Claro, mi nombre es Oliver y soy de Costa Rica. Oliver, un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Gracias por comunicarte con nosotros. Oliver, ¿qué nos vas a contar esta noche? Muchas gracias, mucho gusto. Hoy les voy a comentar un poco sobre mi experiencia en un hotel que trabajé hace trabajé 2 años en total, pero hace casi 6 meses no trabajo en la empresa y mucho por lo que me sucedió en ese lugar. Excelente, Oliver, suena muy escalofriante. Cuéntanos, por favor. Ok, perfecto. Yo estudié turismo. Cuando salí de la universidad, como cualquier otro estudiante egresado, empecé a buscar opciones de la provincia en la que yo pues vivía, en hotelería, y me recomendaron en un hotel, logré ingresar, pero siempre había tenido como un poco de dudas de ingresar o no ingresar a este hotel por la información que se comentaba con el tema relacionado a lo paranormal. Es un hotel, para contextualizarlos, que queda en una montaña. Es el único hotel en esa montaña. Se llama Rincón de la Vieja. El parque nacional es un parque nacional que está muy cerca de este hotel. Y este parque, el nombre Rincón de la Vieja, es toda una historia mística súper interesante, que en resumidas cuentas, básicamente la historia de este volcán, o de este nombre del volcán, se resume en un amor entre dos indígenas, el cacique aborigen y la contraparte de este, que era un amor básicamente prohibido. Era un cacique que vivía en esta zona de la provincia, se enamoró de otra princesa, hija de otro cacique de otra zona. Entonces, como podrán entender, por temas de territorio, no podía, era un amor que no podía hacer, pero que ellos igual lo llevaron a cabo. Entonces se cree la leyenda, ¿verdad?, de que el papá, al darse cuenta de que su hija estaba saliendo de pareja con el cacique contrario, pues decidió lanzarla al volcán. Ella ya estaba embarazada de este cacique que les comento, y pues ahí nace la historia del Rincón de la Vieja, porque se cree que ella, su alma quedó rondando en este volcán, y que muchas veces se les veía a ella en diferentes partes de esta zona. Entonces las personas pues ya conocían el volcán como el Rincón de la Vieja, porque siempre que pasaban veían una vieja. Acá en Costa Rica se le dice vieja a personas adultas que no tienen como muy buen aspecto, entonces como esa vieja. Y así fue pasando el tiempo hasta que se apropió el nombre. Les comento esto porque lo importante de la historia nace con el hecho de que en este lugar que ahora es el hotel es un asentamiento indígena, o fue un asentamiento indígena hace muchos millones de años atrás, porque es un asentamiento que ya desapareció por completo. Es el único que ha desaparecido en Costa Rica, que son los Chorotega, y ahora hay un hotel por acá. Yo el puesto que desarrollé era en recepción, y en la recepción de este hotel se cumplía un puesto también nocturno, por así decirlo, como de gerente interino. Entonces, el recepcionista que se quedaba en la noche en el hotel tenía que quedarse a dormir, porque tenía, valga redundancia, que quedarse como haciendo guardia en la propiedad. Entonces, en caso de que un huésped de la noche requiriera algo, sucediera un incidente, una emergencia, cualquier cosa, el recepcionista de la noche era el que estaba a cargo de responder a esta solicitud. Entonces había un cuarto en específico donde se tenía que quedar uno a dormir después del turno en la recepción.
Cuando yo ingresé a trabajar en este hotel, existían muchas historias y muchos cuentos paranormales, tanto de las housekeeping, de las amas de llaves, como de seguridad, que son las personas que más andan rondando los pasillos del hotel. Es un hotel de montaña, es como estilo cabañas, un poco viejo, y muy cerca de este volcán que, como les comento, es en medio de la nada. Cuando yo empecé mi proceso de capacitación, antes de tener mis primeras noches solo en el hotel, recuerdo que la persona que me capacitaba, ella me decía como, ok, a partir de las 9 de la noche usted tiene que cerrar los portones de la recepción, porque la recepción, para peores, estaba alejada del hotel. El hotel estaba un poco más hacia abajo y la recepción estaba más hacia el frente del hotel, entonces era como una oficina en medio de la nada. Y se cerraba por seguridad, pero ella me decía, acá se cierra por seguridad, no porque te vayan a asaltar, sino porque se han visto cosas que no hemos podido identificar si son personas de verdad o simplemente te están asustando. Y yo sonreía y me lo tomaba como un chiste cuando ella me decía, o simplemente te están asustando, porque lo decía con tanta naturalidad que yo decía, bueno, de fijo me está molestando. Resulta que siempre en el proceso de capacitación yo estuve acompañado, nunca vi nada raro, nunca escuché nada raro. Cuando me quedaba a dormir en la habitación de colaboradores, siempre estaba con la persona que me capacitaba, entonces nunca tomé mayor importancia a las cosas. Yo soy agnóstico, entonces también tengo como cierto grado de incredulidad en algunas cosas, si bien creo hay algo que energía y demás, pero algunas cosas las cuestiono. Cuando ya yo empecé a tener mis primeras noches solo en la recepción, todo transcurrió normal, no pasaba nada, todo súper tranquilo. Recuerdo que mi primera experiencia fue cerrando los portones a las 9 de la noche. Cuando me dirijo a cerrar el portón trasero, que es como el que da hacia la piscina del hotel, yo percibí que había alguien, 2 personas, mujeres, de viaje se le veía la contextura de mujeres, que estaban de pie al lado de la piscina y ya eran horas muy tarde como para que ellas estuvieran en ese sector. Como es un hotel de montaña, la piscina y otras partes comunes se cierran más temprano por cualquier culebra, jaguares o cualquier animal que pudiera andar merodeando, como en cualquier bosque, y se tienen que despachar a las personas de estas áreas y que se vayan a sus habitaciones. Cuando yo veo que estas 2 personas están ahí, yo procedo a llamar a seguridad, que es el protocolo, para que las retire de la piscina, y seguridad llega y me indica en dónde están los clientes. Ya yo les digo, están en el sector de piscina, yo sigo haciendo mis papeleos, mis facturas, normal. En eso llega seguridad y me dice, Oliver, aquí no hay nadie. Y yo, pero acabo de verlas, o sea, yo literal, cuando iba a cerrar el portón, noté donde estas 2 personas me volvieron a ver del ruido que yo estaba haciendo con el portón. Entonces ahí me percaté que estaban estas personas y ya lo llamé a usted para que las retirara. Y me dice, no hay nadie por acá. Y estas personas, para poder salir, tenían que pasar por la recepción. Entonces yo le dije a él, no creo que en el momento que yo me fui a hacer los papeles y volví a recepción ellas hayan pasado y yo no lo haya visto. Entonces yo me quedé con una idea en la cabeza de que estas 2 señoras no las había visto pasar por recepción, y yo quería saber quién era para decirles que a esa hora no se podía estar y así no repetir la historia al día siguiente. El punto es que al día siguiente de la mañana yo le indico esto a la gerente y le digo, tenía 2 señoras que estaban en la piscina, no logré identificar el número de habitación porque no estaban cuando seguridad llegó, entonces para que por favor revisemos cámaras y ver a qué habitación que ingresan ellas y poderles dar la información. Cuando me siento con la gerente a ver cámaras, se ve en donde yo voy a cerrar el portón, se ve que yo hago un gesto con la mano, que fue cuando saludé a las clientes, haciéndoles notar de que bueno, que ya yo estaba acá, las estaba saludando, me devolví. Ella me dice, ok, sí le hablaste a alguien, se ve que sí le hablaste a alguien. Y yo sí, en definitiva sí le hablé a las clientes. En eso ella ve en donde yo hablo por el radio, llega el guarda de seguridad
el guarda de seguridad se va hacia el sector de piscina, yo ingreso a la oficina y se ve claramente dos siluetas en el momento que el guarda sale al patio de piscina, pasando por el frente de recepción. O sea, en el momento que yo me metí a la oficina y el guarda salió, estas dos entidades pasaron enfrente de la recepción. Y ahí fue donde yo, o sea, cuando vimos esto en la cámara, yo volví a ver súper despacio a la gerente con cara de, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo en este momento? Y ella me dice, ok, vamos a repetir esta parte otra vez porque no me quedó clara. Y repitió la grabación y se ve claramente donde vienen dos entidades, o sea, medio transparentes, o sea, de viaje notamos que no eran personas físicas, que le pasaron a la par el guarda no lo vio nunca. Y estas personas ingresaron porque luego seguimos con las cámaras, con el circuito de cámaras que habían, y estas entidades se ven donde ingresan o desaparecen más bien en la habitación donde nosotros los colaboradores dormimos. O sea, entraron en donde yo dormí esa noche. Por dicha me di cuenta hasta el día siguiente, cuando ya había dormido en esa habitación, pero en ese momento fue cuando yo dije, ok, sí es verdad las historias que comentan sobre este hotel. Ahí fue donde yo ya empecé como a estar un poco más alerta, pero yo sé que muchas veces la mente a uno le juega una muy mala pasada si uno está nervioso o con miedo o pensativo. Entonces siempre trataba como de escuchar música, podcast, poner videos en YouTube cuando iba a hacer el cierre, para estar enfocado en cualquier otra cosa menos me va a pasar algo. Cuando pasó esto, pasó bastante tiempo desde que tuve la siguiente experiencia. La siguiente experiencia fue con habitación 74, que la habitación 74 en el hotel, las amas de llaves y los de guarda de seguridad la conocen como la habitación que nunca tenemos que asignar, o sea, que nunca hay que entregarle a un cliente, al menos que sea estrictamente necesario. Y tal vez se preguntan por qué no se le puede entregar a un cliente, y está muy relacionado a las historias paranormales del hotel. Hemos tenido quejas siempre de clientes que les jalan el cabello, que les tocan los pies, que escuchan como que si alguien se estuviera bañando o duchando, de que les tocan la puerta, se despiertan porque sienten que está temblando, como que hubiera un sismo, y un sinfín de cosas que los clientes siempre se quejan, y es muy difícil explicarle a un estadounidense, por ejemplo, a un europeo o a un asiático, de lo están asustando en este momento. O sea, ¿cómo se le explica un momento que a un huésped que usted está haciendo parte de una actividad paranormal del hotel? No es buena publicidad. Entonces, esta habitación la tenemos como emergencia. En caso de que no tengamos habitaciones disponibles, se asigna. Y cuando se asigna, se activa una alerta en el sistema interno de recepción para nosotros saber que esta habitación está o estas personas están ahí, que el guarda de seguridad ande rondando, por si escucha algo o por si se entera de algo, poder abordar a esta persona porque sabemos que sí o sí va a pasar algo. Resulta que en uno de mis días en recepción me llaman de la habitación 74 y me dicen, Oliver, quiero saber por qué ama de llaves me está tocando la puerta a estas horas de la noche. Ese día me fui al agua, como decimos en turismo, y en vez de salir a las 10 de la noche, ya eran como las 11:30 de la noche, yo todavía seguía haciendo facturas y demás en la recepción. Entonces contesté la llamada, y cuando la cliente me dice esto, yo me extrañé, yo dije, housekeeping a las 11:30 de la noche, trabajando, o sea, no hay ninguna housekeeping en el hotel en este momento, todas están en sus casas, salían a las 10 de la noche. Cuando la cliente me dice esto, yo evidentemente le reporto a seguridad, pero como yo ya estaba saliendo, a mí me gusta mucho ir yo presencialmente a ver el incidente y hablar directamente con el huésped, porque muchas veces es en inglés y los compañeros de seguridad no hablan inglés. Agarramos el carrito eléctrico de golf que tenemos en recepción, porque como les comenté, la recepción queda muy alejada del hotel, entonces por seguridad no caminamos en la noche en medio del bosque, sino que tomamos el carrito eléctrico y nos vamos a las habitaciones. Cuando yo tomo el carrito eléctrico y me voy con el guarda de seguridad para esta habitación, íbamos en medio del bosque cuando vemos que la luz de la habitación 74
está encendida, la luz del corredor. Y esa luz de ese corredor o de esos corredores solamente tenemos acceso los de recepción o los de mantenimiento. Son unas luces que se activan automáticas. Me llamó mucho la atención desde que yo iba en el carrito, y como el bosque es muy oscuro, la luz de esta habitación pues llamaba bastante la atención. Yo vuelvo a ver al compañero de seguridad y le digo, ¿usted encendió la luz de la habitación 74? Y él me dijo, no, se acaba de encender, porque a ellos les llegaba una alerta de una notificación al teléfono cuando una de las luces se encendía, para poderla apagar en caso de que no tener queja de algún cliente que fuera a decir, como es que esta luz pasó encendida toda la noche. Entonces, como medida preventiva, teníamos una notificación, y en lo que nosotros íbamos en el carrito, a él le llega la notificación de que se acaba de encender la luz. O sea, en el momento que nosotros íbamos se encendió, y solo yo en recepción tenía acceso a encender esa luz. Cuando vamos llegando casi a la habitación, yo noto que el acelerador del carrito se empieza a debilitar, al punto que el carrito eléctrico se me apagó. Y mi compañero de seguridad me vuelve a ver, enciende con el foco de la luz de él, como hacia el motor del carrito, a ver si se nos había metido alguna rama o algo, porque el carrito estaba completamente cargado. Y la lámpara de él también empieza a fallar, empieza a parpadear, nunca se apagó, pero era una luz intermitente, no dejaba ver claro qué era lo que estaba obstruyendo. Entonces yo le dije a él, ok, caminemos, que ahorita no nos vamos a poner a arreglar el carrito porque estamos en medio de la nada, de noche, a oscuras, y estamos en medio de un bosque, no sabemos si hay culebras o qué sé yo. Nosotros nos fuimos, yo me llevé la llave del carrito, por seguridad lo dejé bloqueado y nos fuimos caminando, ya estábamos cerca. Cuando llegamos a la habitación, el cliente me dice molesto, es que no puedo creer que me hayan levantado. Tocaron la puerta 3 veces, que es el protocolo de limpieza, se toca 1, 2, 3 y después se dice housekeeping. Y él me dijo, tocaron 3 veces la puerta y me dijeron housekeeping, 3 veces la puerta y dijeron housekeeping, hasta que yo tuve que decir, no he solicitado el servicio, no voy a abrir. Y dice que volvieron a tocar 3 veces la puerta y dijeron housekeeping. Ahí fue donde él me llamó para quejarse de que por qué tanta insistencia. Entonces yo le pido disculpas al huésped, le indico que voy a hablar con mis compañeros de housekeeping, le ofrezco una amenidad y bueno, cierro el caso por completo. Cuando yo me retiro, verifico con la ama de llaves, le envío un mensaje. Ella se asusta porque al recibir un mensaje a tan altas horas de la noche pensó que algo malo había pasado. Yo le indico, alguna de mis compañeras de limpieza se quedó acá en el hotel hoy haciendo guardia, que no me di cuenta. Y ella me dice, Oliver, no, nadie se quedó acá. Entonces igual, me quedé pensando como que ¿quién de housekeeping pudo haber venido? Hasta ese momento yo nunca pensé en nada paranormal, yo más bien pensaba como en un intento de asalto. Yo decía, bueno, tal vez alguien acá en medio de la montaña se pudo haber metido y queriendo asaltar a estos clientes, pensó que la manera más fácil de que le pudieran abrir era diciendo housekeeping. Yo pensando eso en ese momento. Entonces yo le indico eso a mi compañero de seguridad, mi teoría, y él levanta un reporte, y en lo que ya nos dirigimos para el carrito, nosotros notamos que el carrito está con las luces encendidas y está completamente encendido, a lo cual no tiene ningún sentido lógico que el carrito se pudiera encender teniendo yo las llaves en la mano. O sea, yo antes de irme bloqueé el carrito, me llevé las llaves por seguridad, como les comenté, y el carrito estaba completamente encendido. Entonces yo le digo a mi compañero, ¿usted tiene alguna idea si este carrito antes se encendía así de la nada, sin llaves? Como es eléctrico y es un carrito de golf, yo pensé, puede pasar. Y él me dijo, compañero, no, para poderlo encender este carro ocupa la llave. En ese momento yo ya empecé como a sospechar de que quizás lo que estaba pasando no era tan de este mundo y era más algo paranormal. Cuando me subo al carrito, mi compañero se sube, como ya estaba encendido, pues nada más aceleré y nos empezamos a subir otra vez de regreso a recepción. Cuando íbamos subiendo, el carrito iba con bastante fuerza subiendo la cuesta, y a la mitad de la cuesta siento, porque uno tiene como la capacidad de sentir cuando el carrito
baja la velocidad y así fue como sentí que el carro de una vez de golpe bajó la velocidad y yo le dije al compañero, creo que se nos va a volver a apagar el carro. Y me dice, no creo, porque las luces están fijas y cuando el carrito se va a apagar se ve que las luces se van como debilitando. Y yo, bueno, esperemos que suba. Y en eso que él me dice, pero ¿verdad que sí bajó la velocidad? Y yo sí, o sea, llevo el acelerador completamente presionado. En eso él enciende el foco, la luz del foco que él tenía, y claramente se vio en el retrovisor del carrito que venían personas detrás sentadas de nosotros. Cuando él enciende esa luz del foco y yo veo por el retrovisor la sombra de las personas, que eran como 5 personas en serio que teníamos sentados atrás, yo freno y me bajo del carrito y empiezo a caminar rápido. Y mi compañero de seguridad me decía como, pero Oliver, el carrito, o sea, ¿qué pasa? Y yo de verdad no podía ni hablar del susto, o sea, quedé parapléjico de lo que yo vi. Y yo le hablaba a él, pero yo no volvía a ver hacia atrás, o sea, yo no lo volvía a ver a él, porque él seguía sentado en el carrito, y yo nada más le decía seña de que siguiera subiendo, Él siguió manejando, o sea, él se cruzó, empezó a manejar el carrito, yo seguí caminando, y yo en mi mente solo pensaba como lo que acabo de ver, no lo acabo de ver, lo que acabo de ver, no lo acabo de ver. Cuando llegamos a una de las oficinas, que sí tenía bastante iluminación, me atreví de volver a ver el carrito, y yo le dije a él, ¿usted acaba de ver lo que yo vi? Y me dice, no, o sea, ni siquiera me explicaste qué fue lo que pasó. Y yo le dije, compañero, venían como 5 personas sentadas detrás de nosotros. O sea, ese era el gran peso que teníamos, o sea, de golpe que nos cayó y que el carro no nos estaba dejando avanzar. Y él me decía, compañero, pero yo no vi nada. Y yo le dije, yo sí los vi a todos por el retrovisor. O sea, se vio sumamente claro la silueta de las 5 o 6 personas que venían atrás sentadas. En ese momento, hasta el día siguiente yo no dormí. O sea, yo fui, parqué el carrito enfrente de la habitación de empleados. Ahí me quedé, pasé chateando toda la noche, pasé con la luz encendida toda la noche, pero no lograba dormir del susto y la impresión de lo que yo había visto. No había forma de poder verlo porque en ese medio del bosque no hay cámaras. Entonces no me podía sentar con la gerente a ver qué había pasado, pero sí me senté con la gerente a ver quién había llegado a tocar la puerta de la habitación 74 a las 11:30 de la noche diciendo que era housekeeping. Se ve en la cámara en donde se enciende la luz, y cuando se enciende la luz, a los 15-20 minutos se ve en donde llego yo con el guarda de seguridad. Nunca hubo nadie tocando la puerta, nunca se vio ni siquiera una silueta ni nada tocando la puerta, pero sí se vio donde se encendió esta luz. Y esta luz, luego yo me puse a leer, ya después me interesó un poco el tema de lo paranormal, y leí que muchas veces estas identidades son fuerzas de luz, fuerzas de energía, y que activan algunas de estas cosas, y puede ser que en el momento que la luz se encendió fue cuando estaban tocando la puerta, porque el cliente me dijo, me tocaron 2 veces, yo los llamé a ustedes, cuando yo los llamé a ustedes yo ya venía, y en ese momento se encendió la luz y fue cuando le tocaron a él una tercera vez. Entonces no sé si fue de ida, que cuando este ente se fue se encendió la luz, o si fue ya como al tercer toque que él dijo que ahí se enciende la luz. El detalle es que la luz automática, que no es automática, que es manual, se activó y solamente de la habitación 74. Cuando esto pasa, yo sigo trabajando, igual pasaron unos días. Una de las noches, que igual me quedé en el hotel, recuerdo que ya cerré recepción, todo tranquilo. Ingreso al cuarto de empleados, ya yo estaba por dormirme, cuando escucho que me dicen desde afuera, Oliver, y era la voz clara de mi compañero de seguridad, que él siempre estaba en la noche, él tenía un turno fijo en la noche. Entonces yo me levanto, me pongo el uniforme y digo, fijo, acá acaba algo de pasar probablemente. Cuando abro la puerta no lo veo, empiezo como a correr entre los pasillos a ver si lo encuentro. Yo hasta ese momento pensaba que algo había pasado en el hotel, cuando a lo lejos veo a mi compañero de seguridad recostado en uno de los muros, y yo le grito desde ahí como, pasó algo, ocupa algo, y no me responde. Entonces en la salida del cuarto yo tenía mis zapatos, me pongo los zapatos, salgo afuera a decirle, y en lo que yo me pongo los zapatos y salgo a decirle, ya él no estaba. Entonces activo el radio, le pregunto a mi compañero que en dónde está, y me dice, compañero, estoy aquí por las habitaciones.
y las habitaciones a la recepción y el cuarto de empleados que está muy cerca de la recepción está muy lejos. O sea, no había forma en la que él en un minuto pudiera estar ahí. Pero hasta ese momento yo pensé que él me estaba molestando. Entonces dije, bueno, fijo me está haciendo una broma. Por todo lo que me ha pasado, fijo me quiere... Yo me imaginaba que me iba a salir en algún lugar ahí y me iba a asustar. Entonces yo le dije como, bueno. Entonces para yo molestarlo, entro a la aplicación de las luces y enciendo una de las habitaciones y le digo, ¿me puede indicar si hay alguna de las habitaciones con la luz encendida? Y me dice, sí, se acaba de activar la de la suite. En ese momento que él me dice, sí, se acaba de activar la de la suite, me estaba confirmando de que en efecto él estaba en las habitaciones. En ese momento salgo corriendo, probablemente me transformé en blanco, o sea, me puse súper pálido y blanco, salí corriendo y me cerré en la habitación, porque me di cuenta que la persona que pensé que era mi compañero de seguridad, porque claramente le vi la cara, el cuerpo, todo, porque la zona de recepción es iluminada, no era él, era alguien más y evidentemente no de este universo al menos. Yo le digo a él por radio que si puede venir un momento a la habitación para comentarle lo que yo había visto. Él llega, duró en llegar, o sea, me reconfirmó de que en efecto no estaba. Le comento y él me decía, vieras de que no es la primera persona que me dice esto. Ya me han dicho antes, no conmigo, sino con otros compañeros que les hablan, o sea, otros recepcionistas, por ejemplo, llegaban y le hablaban a él, por ejemplo, y entablaban una conversación y demás, y se despedían, y al ratito se lo volvían a encontrar, y le decían como, de ahí, todavía sigue acá, y él es como, ¿cómo que aún sigo acá? Sí, es que acabamos de hablar, y no, yo vengo de tal lado, no sé, de las habitaciones, y es como, no, pero ¿cómo que vienes de las habitaciones? Acabamos de hablar, o sea, te vi allá atrás, y él, no, en serio, vengo de las habitaciones. Entonces, muchos de mis compañeros han entablado conversaciones con personas que muy probablemente no son de este mundo y se daban cuenta hasta después. Y a mí me lo habían comentado, pero yo nunca le había prestado atención, nunca pensé que eso fuera real, hasta que a mí me sucedió. No entablé una conversación, pero casi. Si esa persona hubiera, o esa cosa hubiera seguido ahí, cuando yo me puse los zapatos, yo iba donde él. Y probablemente hubiéramos hablado y hubiéramos estado ahí, y yo hablando con alguien que de verdad no pertenece a este mundo, pero por dicha no me pasó. Este compañero me dice, Olivier, el de seguridad, a usted ya lo llamaron 2 veces. Y la forma en la que usted desbloquea ese nivel de paranormal en este hotel es cuando usted lo llaman 2 veces por su nombre. Y a usted no le había pasado y ya le pasó. Y eso me pasó como 1 año después de estar trabajando en la empresa. No fue como que me pasó 1 mes o 2 meses, fue casi 1 año. Y cuando él me dice esto, yo me asusto bastante porque yo dije, bueno, si lo que he visto es poco, no me imagino qué va a seguir. Y así fue. Fue empeorando bastante. Luego nos cambiaron de habitación porque nosotros nos quejábamos de todo esto que estaba pasando. La gerente creía, pero a la vez no creía, y creía por las evidencias que ya ha tenido en cámara de otras cosas. Por ejemplo, la que me pasó después de eso. Cuando yo igual cerrando recepción, yo me dirijo a la nueva habitación que nos dieron, que es de 2 pisos. Nosotros dormíamos en el piso de abajo. Me llama un compañero de seguridad y me dice, Oliver, tengo a 2 clientes que están parados en el portón de recepción, y curiosamente 2 mujeres, que parece que quieren información, porque acabo de ir donde ellas, hablé con ellas y me dijeron de que quieren un mapa del hotel, pero los mapas están dentro de la recepción como tal. Entonces él me llama, yo veo la hora, o sea, lo primero que hago es ver el teléfono y yo como, pero ¿en serio que me estás pidiendo esto a la 1 de la mañana? Y me dice, di compañero, aquí están. Entonces no sé si las mando a la habitación y usted mañana los busca, o viene y les da el mapa. Yo por amor al servicio y por amor al turismo, yo digo, bueno, voy a irles al mapa, les doy el mapa y listo. O sea, ya me quito eso el día siguiente y no tengo que irlas a buscar el día siguiente. Grave error. Me voy a buscarlos a la recepción. Por dicha el cuarto no estaba tan largo de la recepción, me fui caminando. Cuando llego, veo a mi compañero de seguridad y le digo, ¿en dónde están las señoras? Y me dice, están allá sentadas. Y él me dice todavía, están ahí sentadas. Yo no veo a nadie sentado. Y yo le digo, ¿en dónde? Porque no veo a nadie. Y me dice, ahí están, compañeros, están ahí enfrente.
Y yo me asomo, o sea, yo como que me corro un poco con el cuerpo como para ver si era una de las plantas que estaba ahí. Me estaba obstaculizando la vista. Y él, como él ve que yo no veo, él enciende el foco y como que ilumina, no directamente a las personas, pero sí como para iluminar, porque obviamente no se le iba a poner el foco en la cara a las personas. Y en lo que él ilumina no hay nada. O sea, yo sigo sin ver nada. Y él me vuelve a ver y apaga y me dice, mejor váyase para el cuarto. Y yo, ¿por qué? O sea, y las señoras, váyase para el cuarto. Me dice, no tiene caso. Y yo, ¿pasó algo? Y me dice, no, son las mismas señoras que en una de las cataratas, ellas se ahogaron y andan merodeando por esta zona. Y yo como que se ahogaron y andan merodeando por esta zona. Y me dice, sí, son dos espíritus que ellas fallecieron acá, se quedaron acá y aún siguen pidiendo información, siguen buscando cosas dentro del hotel y vienen siempre a la recepción. No es la primera vez que me pasa, pero es que esta vez yo nunca había hablado con ellas. Fui y hablé con ellas, entablé una conversación, me pidieron información y lo vi tan real que pensé que era real, pero no es real, o sea, no tiene objeto. Cuando él me dijo eso tan tranquilo, yo dije, bueno, me está molestando, lo cual no tiene sentido porque cómo me va a molestar a la 1 de la mañana, pero dije, bueno, está bien. Yo no le tomé mucha importancia. Yo dije, al día siguiente voy a revisar cámaras. Mi forma de darme cuenta siempre fue con cámaras. Al día siguiente me pongo a revisar cámaras con la gerente de la recepción, a ver quién estuvo de pie o quién anduvo cerca de la recepción. Y claramente se ve en donde mi compañero de seguridad, que no era el mismo, era otro, ese día estaba cubriendo libre del compañero que siempre está en la noche. Y se ve donde él llega a la recepción, habla, o sea, se ve movimiento de las manos, se ve movimiento de la boca, se ve expresiones, él saluda, se despide, sonríe, y, o sea, como cualquier otra persona, pero hablándole a la nada, o sea, literal, como que si fuera sonámbulo. Estaba de pie, sonriendo y hablando al portón, porque no había nadie de pie en el portón más que él. Y me vuelve a ver la gerente y me dice, yo creo que el nombre de esta persona, me dijo, se está volviendo loco ya, pero ella me lo dice en broma. Y me dice, yo creo que estaba o tomado o sonámbulo. Y yo le digo, no, él no estaba definitivamente tomado, no estaba. Como para decir que es que andaba borracho o algo. Al igual estaba muy consciente de lo que me estaba diciendo y estaba muy seguro de lo que me estaba diciendo. Entonces yo ya le empecé a contar las cosas que están pasando en el hotel, o sea, que hay que tomar como cartas en el asunto o algo. Y el dueño, muy curiosamente, después de esto, el dueño de la propiedad, llega con un sacerdote, nos llama a los recepcionistas y nos dice que vamos a hacer una oración, que van a bendecir la recepción y demás. Y yo ahí fue donde dije, ok, algo más pasó que no me han contado o no nos han querido contar, porque para que tomaran acción espiritual es porque algo estaba pasando de verdad. Y resulta que en la propiedad habían 6 perros. De esos 6 perros, 5 se murieron. Y se murieron los 5 en una misma noche y cerca de la recepción, casi que todos bordeando la recepción. En las cámaras lo que se vio fue que los perros empezaron a ladrar y empezaron a bordear toda la recepción como que si estuvieran cazando algo, porque eran unos perros pastores australianos. Su instinto de cacería o su instinto de pastoreo pues son innatos. Y nada más se ven donde los 5 perros se desploman de la nada, o sea, pero automático, como que les hubiera caído un rayo a los 5 y hubiera acabado con ellos en el momento. Pero se ve donde ladran y corren alrededor y de la nada caen. Entonces cuando ellos caen se apagan las luces de la recepción y luego se encienden y se ven a estas 2 personas que les comenté desde el principio dentro de la recepción. Entonces cuando ellos captaron este video, de hecho ese video se fue como muy viralizado acá en el país, digamos, como en la zona, porque fue demasiado paranormal, digamos. El dueño dijo, ok, no, aquí hay que intervenir con un sacerdote. Después de eso se hicieron varias actividades religiosas dentro del hotel y sí disminuyeron las cosas en cuanto a cantidad, pero en cuanto a calidad del susto aumentaron. Ya no eran más indirectas los contactos, sino que fueron más directos y más fuertes, al punto de que yo y otras personas renunciamos y dijimos, ok, no vamos a continuar con esto acá. Yo en la habitación que dormía de 2 pisos, por ejemplo, en la parte de arriba, todos los días yo escuchaba como que se hubieran personas. Y mi sospecha inició
cuando, o más bien el susto inició cuando yo dije, ok, esta habitación de arriba no debería tener personas, no debería tener huéspedes, porque yo recepcionista no he vendido ninguna de esas habitaciones, y que yo recuerde en el sistema no había ninguna habitación bloqueada por personas. Entonces al día siguiente, después de tantas noches, escuchar personas allá arriba que se reían, que caían botellas como que si estuvieran de fiesta, caminaban de un lugar a otro, bajaban las gradas, subían las gradas. Yo nunca abrí la ventana para ver, primero como por respeto a los clientes, pensando que eran clientes, y segundo porque no lo veía necesario. O sea, yo decía, bueno, bajan como 50 veces a la noche las gradas, no voy a abrir 50 veces la ventana para ver quién es. Entonces al día siguiente a la mañana, después de tantas noches, yo dije, bueno, me acordé porque los escuché todavía en la mañana y fui a revisar al sistema en la recepción cuando ya abría la recepción a las 6 de la mañana de regreso, porque no es una recepción abierta 24 horas, cierra a las 10, abre a las 6. Cuando abro a las 6 de la mañana y reviso el sistema, veo que no están esas habitaciones con huéspedes. Vuelvo a ver las llaves, porque son llaves físicas, como como estilo cabañas, las llaves son rústicas, son de madera, y veo que las llaves están ahí, o sea, que no deberían haber clientes en esas habitaciones. Yo llamo a ama de llaves, llamo a seguridad, dejo a uno de mis compañeros cubriendo la recepción y me voy con ellos para abrir y ver quién está ahí. Yo dije, bueno, capaz metieron empleados y no me comentaron y pues esa habitación debe estar sucia. Cuando llegamos al pabellón de 2 pisos, escuchamos desde abajo donde andan personas todavía caminando y merodeando. Y el compañero de seguridad dice, ok, vamos a tocar la puerta porque no vamos a entrar así porque así es la habitación. Tocamos la puerta y todo quedó en silencio. Queda en silencio y nosotros nos quedamos en silencio también y nos esperamos a ver si escuchamos algo más. Yo dije, bueno, se quedaron en silencio porque se asustaron de que llegamos nosotros y tienen una fiesta allá arriba. Tocamos y nadie nos respondió. Entonces dice la ama de llaves, vamos a abrir la puerta. Nadie respondió. Abrimos la puerta y la habitación estaba completamente intacta. La cama tendida, las almohadas en donde tenían que estar, sus sábanas extras dobladas en los extremos de la cama, los paños, teles apagados, habitación completamente limpia, como que si lo hubieran recién hecho. Cuando yo veo esto, yo me impresiono y digo, ok, por dicha ellos escucharon lo que yo escuché y no es que estoy loco. La ama de llaves sale corriendo y dice, yo a esta habitación no vuelvo a entrar. Y yo ya se lo dije a gerencia, que yo a estas habitaciones no volví a entrar, pero vine porque ustedes vinieron. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, Oliver, en esta habitación se suicidó un huésped. Y yo, era la habitación 68. Y yo, en esta habitación. Y era una de las más bonitas porque tenía vista como al volcán Rincón de la Vieja. Y me dice, sí, acá se suicidó un huésped que vino, se hospedó un mes acá. Y antes de terminar la reservación de este señor, se suicidó. Se guindó en uno de los balcones y ahí quedó. Y me dice, y es él el que siempre tiene bulla, porque él era así. Ellos supuestamente tenían muchas quejas de él porque él siempre tomaba, probablemente estaba como en depresión porque siempre estaba tomando, estaba de fiesta, caminaba de un lugar a otro, bajaba y subía las gradas. Luego se suicidó, pero la dinámica de su espíritu siguió siendo la misma. Yo en ese momento dije como, bueno, ¿cómo nos pasan de una habitación a otra? O sea, de una que ya nos asustaban suficiente a una que nos asustan peor. Después de eso, ustedes no tienen idea la calidad de noches que yo tuve, porque yo sabía que lo que estaba escuchando no era una persona, que no podía irla a callar, que no podía reportarlo, o sea, era un fantasma, era un ente, era un espíritu que estaba ahí, y yo no dormía. O sea, yo al día siguiente, cuando salía, entraba a las 6 y salía a las 2, yo literal llegaba a mi casa a dormir, súper cansado de todo lo que siempre escuchaba. O sea, ahí fue donde ya se empezó a volver cansado y agotador para mí estar trabajando en un lugar en el que yo no trabajaba en paz. El carrito se me apagaba, se escuchaba gente arriba de la habitación caminando, la impresora sonaba como que estuviera imprimiendo papeles y usted iba a ver y no había ningún papel. La jefa de recepción me decía, Oliver, vaya a decirle a los clientes que están ahí en la bodega de que por favor dejen de hacer bulla
que saquen el equipaje o que lo dejen ahí, que era como la bodega de equipaje, pero que no se pueden quedar ahí, o sea, no están dejando hacer check-ins porque están haciendo mucha bulla. No había nadie, yo iba, no había nada, todo estaba en orden, todo estaba en silencio. Ella iba porque no me creía y solo me volvía a ver y me decía, siga trabajando, porque yo ya sabía lo que, lo que estaba sucediendo, que era algo que no era de este mundo, evidentemente. Igual clientes que iban a caminar en los bosques, que veían niños, decían de que porque habían niños dentro del bosque que andaban repartiendo confites. Y ellos no le aceptaban los confites porque que un niño le aparezca en medio de la nada, ofrecerle un confite es como extraño. Y nos llegaban a comentar y nosotros, no, aquí no hay niños, o sea, de verdad no hay niños. Y mandábamos a los guardas de seguridad porque decíamos, ¿será que anda algún chiquito perdido, algún huésped o algo así? Y hacíamos inventario a ver cuántos clientes habían ingresado con niños, cuántos habían ingresado con adultos, y tal vez no teníamos niños en casa, y aún así clientes nos reportaban que habían niños. Entonces hubo una reunión general con todos los empleados, bueno, al menos con los empleados operativos, y nos comentaron de que, bueno, en efecto, el hotel era un hotel en el que había actividad paranormal, crean o no lo crean, fueron palabras de la gerente, crean o no crean, hay, porque sabemos que hay personas que aquí no creen porque no les ha pasado, pero sabemos que hay personas que no creían, que ahora creen porque les ha pasado. Se hizo como un protocolo de acción con los huéspedes porque incrementó, como les comenté antes, no en cantidad, sino en calidad o en materializarse las cosas. Clientes, por ejemplo, que los atendían meseros que no existían. O sea, los clientes nos decían, pero es que yo ya ordené. Y nosotros éramos, pero es que no hay ninguna orden suya. Sí, acaba de venir una persona pequeña, o sea, mediana, moreno, pues cafés, no sé, con textura gruesa o con textura delgada. Y nosotros no tenemos ningún empleado de esa contextura o de esa forma. Y empezaron a suceder muchas más cosas. Lo del housekeeping, los carritos. Igual habían clientes que nos comentaban que ellos estaban seguros de que habían parqueado, por ejemplo, el carro cerca de recepción, pero les aparecía en las habitaciones. O sea, ya movimientos de carros. Nosotros veíamos en las cámaras y en las cámaras nunca se veía que el carro se moviera, pero los clientes se llegaban a quejar de que ellos veían su carro parqueado ahí y que ellos lo habían dejado en recepción y que quienes habían movido el carro si ellos no les habían dejado llave a nadie, o sea, que cómo eso era posible. Tuvimos ese caso como 2 veces, vimos cámaras obviamente, investigamos y demás, pero el carro nunca se movió de donde estaba. Entonces llegamos a concluir de que ya estaba llegando al punto de que los clientes estaban teniendo alucinaciones producidas muy probablemente por estas entidades, o sea, los hacían ver cosas que no estaban sucediendo. Entonces ahí fue donde ya nos empezamos como a preocupar un poco más. Y en mi casa, cuando yo llegaba al apartamento, también empezaron a pasar cosas, que ahí fue donde yo dije, ¿será que esto lo persigue a uno? Porque ya habían cosas, digamos, como vasos que se caían, me despertaba en las noches y yo veía como que había una silueta, pero luego trataba como de despertarme un poco más y no veía nada. Entonces yo decía, bueno, probablemente fue un sueño, o me lo imaginé, o como estaba medio dormido y despierto lo vi. Y luego leí que también hay entidades que lo pueden perseguir a uno, y que bueno, lo mejor que uno puede hacer es como alejarse y empezar como alejarse de la raíz o del origen de las cosas y empezar como a hacerse una limpia básicamente, ya sea religiosa o espiritual, lo que se quiera, pero empezar a tratarlo porque sí es posible que te puedan perseguir. Y ahí empezaron a pasar muchas cosas más. Por ejemplo, yo no podía dormir, tenía pesadillas, soñaba con muerte, con que había con que yo mataba a algunos familiares o que familiares me mataban a mí, o que tal vez yo estaba en un corral con toros. Siempre recuerdo que soñaba con toros y que los toros me perseguían y me mataban y era como muerte, 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 y no descansaba. De hecho yo molestaba mucho con un meme que decía como dormí pero no descansé. Así, o sea, me identificaba con porque yo decía, de verdad yo duermo pero no descanso, o sea, siento como que pasara en directo, o sea, no sé, no lograba descansar y muchas personas renunciaron, muchos dijeron renuncio porque está pasando esto y ya no soporto más. Habían personas que eran muy creyentes, entonces pues obviamente eran un poco más débiles en ese aspecto, o sea, les aterraba más. Habíamos otros que aguantamos un poquito más hasta el punto que dijimos, ok, ya no más, o sea, no
puedo seguir en lo mismo, es muy cansado y no es correcto. O sea, siento que hay algunas veces que sabemos que hay cosas que en serio no son correctas y lo mejor que podemos hacer es terminar con eso. Yo terminé con eso, de hecho me cambié de provincia, me vine a la capital del país y ahora estoy trabajando en un hotel que tiene casi 100 años de fundarse. Es una hacienda, entonces ya se imaginarán que el ciclo sigue. O sea, de hecho, donde estoy trabajando, los compañeros de seguridad, aquí ya no se llaman seguridad, sino que se llaman prevención, me dijeron como Olivier, ¿usted sabía? Así, pero se los juro, o sea, ni siquiera les pregunté. Por eso yo le decía a un ex compañero que trabajaba como, mae, yo siento que esto me persigue, porque yo estaba en la recepción del spa, que es donde trabajo ahora, en un spa completamente más tranquilo. Eh, Llegó el compañero de seguridad y me dice, Olivier, ¿usted sabía que en este lugar es el lugar donde más se asustan? Y yo lo vuelvo a ver y le digo, ¿es en serio? O sea, ni siquiera le pregunté, no vino al tema, él solo se acercó y me dijo eso. Y yo, ¿de verdad? Y me dice, sí. Hubo un señor que se cayó en el jacuzzi, golpeó la cabeza contra el jacuzzi, se derramó la sangre, se desangró, se murió y él sigue aquí. Y me dice, nosotros en el departamento de seguridad nos turnamos literal con una monedita a ver quién va a ir al spa, a darle una vuelta al spa porque a ninguno le gusta ir, porque siempre nos topamos el señor. Y yo como, o sea, de verdad que en ese momento fue como, ¿es en serio? O sea, eso fue lo primero que se me salió a decir, ¿es en serio? Que o sea, salí de un lugar como para venirme a meter a otro. Hasta el momento no me ha pasado nada más que sentir la respiración de alguien en mi espalda. Es lo único. Y ya llevo casi 3 meses trabajando acá y es lo único que me ha pasado. Y se lo comenté a una de mis compañeras y me dijo, Lier, eso es lo más light, eso es lo más suavecito que te puede pasar acá. Aquí pasan cosas peores. Y las luces se apagan automáticamente a las 10 de la noche. Y en el lugar se cierra a las 8. Y de 8 a 9 es cuando nosotros hacemos el cierre. Y ya me tocó un día que las luces se me apagaron, yo todavía teniendo que trabajar ahí. Ustedes no tienen idea la calidad de susto que yo tenía en ese momento haciendo el cierre. Probablemente el Olivier de antes no lo hubiera creído porque yo era alguien súper ateo en ese tipo de cosas. Pero después de todo lo que me pasó en este otro hotel atrás, yo decía, en cualquier momento me va a pasar algo. Y cuando me respiraron en la espalda, yo quise creer y trato de creer que fue alguna brisa, algún viento que entró y justamente me golpeó en esta parte del cuerpo para poderme mantener con el tiempo porque no me ha vuelto a pasar nada. Pero algunas veces creo que este tipo de cosas sí lo persiguen a uno, sin importar si se cambia uno de provincia o no. Y esa es mi historia dentro de hotelería. ¿Qué historias, qué experiencias tan fuertes nos acabas de compartir, Oliver? La verdad nos dejaste bien empicados y si gustas contarnos más experiencias ahora en tu nuevo lugar de trabajo, nosotros felices, Oliver. Por nosotros no hay ningún problema. Claro, en cuanto empiece a coleccionar historias ahí, sin duda se las cuento. Excelente, Oliver. Disculpa, me mencionabas que el primer hotel en el que estabas se llama Rincón de la Vieja o Rincón de la Vieja es la zona. Rincón de la Vieja es el parque nacional en el que se encuentra el hotel. ¿Nos puedes decir el nombre del hotel o quieres reservártelo? Prefiero reservármelo, pero Muy sé bien. que si escriben Rincón de la Vieja es el único hotel que les va a salir. Es que ya lo busqué, Porque es el único Oliver. que hay. Lo busqué y me sale en Y ya Cabañas. empiezan con ese. G. Ok. Es ese que sale... Bueno, me sale así como Rincón de la Vieja, me salen fotografías como de Cabañas. ¿Es ese? Es ese, sí. Ok. Para darnos una idea, Oliver, del lugar pues en el que sucedió y aconteció todo esto. De hecho, si quieren fundamentar un poco más la historia, ya que usted está en internet buscando, para que vean que lo que les digo es completamente verídico, puedes escribir como, no sé, cabeza, literal cabeza, de agua, mata a familia en Rincón de la Vieja. Y vas a ver que una de las cataratas en este lugar,
literal bajó una cabeza de agua y mató a un bebé, a la mamá, al papá, a la abuelita. O sea, ha muerto gente ahí y es parte de la gente que se supone que se ve en el hotel. Hay fotografías del incidente, de la Cruz Roja y demás, o sea, fue una noticia muy conocida. De hecho sí, lo acabo de buscar y me acaba de salir. Bueno, tendría que leer más la información para saber si es ese mismo caso, pero me acaba de salir aquí alguna información referente a lo que nos compartes. De hecho, también, Oliver, nos habías dicho que también hay videos, ¿verdad? Que se hizo un video muy Viral, sí. muy viral de... Debería. No, fue como se grabó en WhatsApp, se compartió en WhatsApp, pero no dudaría que esté en internet también. Excelente. ¿Y ese cómo se buscaría, Oliver, si no es mucha indiscreción de mi parte? Para complementar, pues, tu historia. Puedes tal vez intentar con el nombre del hotel que te comenté que empieza con G. Ajá. Y escribir como el nombre del hotel, Fantasma Recepción o Paranormal Recepción, algo así debería aparecer. Con eso mero, Oliver, ya Y con si no, eso. No te preocupes, ya con eso mero ya nos das un buen indicio de cómo empezar a investigar y... Porque la verdad nos parecería excelente después de resubir tu llamada en un video y complementarla con toda esta información. La verdad, un caso muy, muy escalofriante y estoy segurísimo que a todos aquí en el chat nos dejaste igual de empicados, de aterrados, de interesados, la verdad. sí, espero que sí les haya gustado mucho. Nos dejaste muy, muy, muy impactados con tu historia. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, que descansen. Un abrazo. Muchas gracias, Oliver. Igualmente, buenas noches, que descanses. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. En Frecuencia Paranormal realizamos transmisiones en vivo todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, en hora del centro de México. Esto a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Este audio que acabas de escuchar fue extraído de una transmisión que nosotros realizamos semanas atrás. Si te gustaría participar, conéctate en vivo con nosotros. Quédate pendiente de nuestras redes sociales, ya que por ahí avisaremos de qué temática será la próxima transmisión en vivo. Pues también narramos sus experiencias paranormales completamente en vivo, o platicamos acerca de diversos temas, siempre referentes al terror. Recuerda que también puedes enviarnos tus historias escritas a través de nuestro número de WhatsApp, correo electrónico o el inbox de nuestra página de Facebook. Los links directos los podrás encontrar, como siempre, en la descripción de todos nuestros videos. Muchas gracias por escucharnos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.